Bueno, entonces vamos a empezar a ver este libro de Crónicas, ¿sí? Primera de Crónicas, el cual vamos a ver que es un resumen de realmente de lo que hicieron los primeros reyes, como lo fue Salomón, David, ¿sí? Alguna de las cosas que ellos hicieron la vamos a ver otra vez y vamos a encontrar acá ciertos detalles que no se estaban o no se habían dado directamente en las cartas de los reyes o de Samuel, ¿sí? Casi Crónicas es como un resumen de todo lo que hemos visto, aunque da en detalles ciertas cositas que no muestran otros libros, ¿listo? Pero entonces vamos a entrar con este primer libro de Crónicas, ¿vale? Vamos a ir estudiando un poquito más esto. Patti, bienvenida. Buenas noches, gracias. Vale, buenas noches. Y pues vamos a ver este panorama, ¿sí? De este primera de Crónicas, ¿listo? Y vamos a ver la introducción de este libro, vamos a ver a Romanos 15:4, ¿listo? Y vamos a ver qué nos dice este texto. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí? ¿Qué cosas se escribieron antes? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que esperanza. Recordemos, a través de todos los escritos, a través de todas las palabras, a veces pensamos que no tienen palabras de esperanza, a veces parece que todo fuera un acabose, como lo acabamos de ver con el segundo libro de Reyes, ¿cierto? Estaba terminando muy trágico, muy final, como que dice, uy, no, esta película está terminando muy mal, ¿cierto? Pero a pesar de eso, vemos con unos simples versos cómo nos da una esperanza, cómo nos lleva realmente a que tengamos y sepamos que no es el final, sino que nos toca esperar y saber que esta película va a terminar en buenos términos, ¿cierto? Y eso mismo pasa. Entonces, todas esas cosas que han pasado y que se ha vivido a lo largo de las historias, ya para nuestra época podemos tener los 66 libros, ¿cierto? Ya tenemos toda la profecía escrita, pues todas estas cosas, todo lo que se escribió en este libro, ¿para qué son? Para enseñanza, para que nosotros no la pasemos por alto, para conocer y para de pronto no caer en los mismos errores de estos reyes, poder tener y poder empezar a trabajar en nosotros esas actitudes que tenían estos reyes, ¿sí? Y no seguir cayendo en lo mismo que nosotros vamos a tener. Sí, Julie, perdón, sí, Jana, no te preocupes, ya ahorita te cambio las diapositivas, está dando como un poquito de introducción, ya, dame un segundo, ya. Listo, qué pena con ustedes, se me pasó que no les había puesto la pantalla, venía con la idea del otro video. Vale, gracias, Jana. Listo. Y pues vamos a ver en este texto que definitivamente, pues tenemos que tener esperanzas en el eterno, ¿sí? Saber que nosotros pues vamos a estar en él. ¿M? Y pues eso nos va a confirmar pues que nosotros estemos haciendo las cosas bien. ¿Y a qué nosotros y qué cosas fueron las que se escribieron antes para nosotros? Para el tiempo de Pablo, ¿qué fue lo que se escribió antes? Pues el Tanakh, ¿cierto? Lo que son la ley de dada a Moisés, los profetas, los escritos, ¿cierto? Ya para nosotros, pues ya es hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Todas las cartas de Pablo, las generales, todo lo que es el Nuevo Testamento, incluido el Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿para qué se escribió? ¿Para qué lo tenemos que tener? Para nuestra enseñanza. Y a pesar de que la Biblia parece muy repetitiva, y eso ya ahorita no lo vemos tanto como tan repetitiva, ¿cierto? Estamos hablando de historia, de partes de lo que sucedieron, de eventos bíblicos, ¿cierto? Pero ya cuando entremos a los profetas, cuando entremos a los escritos, cuando entremos al Nuevo Testamento, cuando entremos a las cartas
cartas de Pablo, y Pablo es muy repetitivo en ciertas cosas. Lo mismo las cartas generales, siempre llegan casi a la misma conclusión, son muy repetitivas, y esto que nos hace que nosotros memoricemos, que nosotros estemos aprendiendo igual que pronto estar en el deporte del fútbol. Ellos tienen que estar a diario manejando la pelota, a diario estar tirando a una portería, a diario estar haciendo, estar manejando de un lado al otro la pelota, estar mirando cómo se defiende con la pelota en los pies, ¿cierto? Todo esto son acciones repetitivas que ellos lo tienen que hacer a diario con el fin de que, se desempeñe y que se aprenda muy bien. Hay cosas que son mecánicas a lo largo de nuestras vidas. Una de esas que nos tocó hacerlo muy mecánico es que la escritura, si nosotros no la repetimos, si nosotros no estamos trabajando en ello, hasta se nos puede pasar y hasta a veces la mano se pone tiesa. No sé si a ustedes les ha pasado que duran 1, 2, 3 o 4 años sin escribir, sin pasar nada, y empieza su mano a ponerse tiesa. Ya no escriben tan rápidos o tan ágiles como cuando estaban en bachillerato, que eso la profesora dicta y uno corre y escriba rápido, ¿cierto? Ya no es tan ágil en el momento en que dejamos de hacerlo. Por lo mismo, porque dejamos de practicar, dejamos de estar memorizando. Y eso es lo mismo que pasa con las escrituras. Si nosotros dejamos de practicarlas, si nosotros dejamos de memorizarlas, si dejamos de estudiarlas, si dejamos de leerlas y las dejamos por allá a un lado y no buscamos y no tratamos de aprender, pues ¿qué nos va a pasar? Las vamos a olvidar y las vamos a pasar por alto. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto algo que ustedes ya habían tocado o ya habían visto cierto texto y después vuelven y lo tocan y dicen, ay, esto a mí se me había olvidado, ay, esto lo pasé por alto, ¿cierto? Por eso es necesario estar recordando, por eso es necesario estar estudiando, estar aprendiendo. Y la mejor manera en la que tú vas a poder estar haciendo esto es enseñándole a otros. ¿Por qué? Porque te va a tocar prepararte, porque te va a tocar aprender, porque dudas que tú tengas, es posible que la otra persona lo tenga. Entonces, si tú no entendiste algo que tú vas a hacer, vas a estudiar más y vas a buscar esa parte donde no entendiste, la vas a tratar de entender para poder así dar el curso. Eso te lleva a estudiar, te lleva a hacer y a trabajar más duro, ¿cierto? Y eso es algo, porque si lo hacemos solo para aprender, pues ya llegamos en un momento, esto ya lo aprendí, ya lo vi, bueno, y lo pasamos por alto, ¿sí? Y eso es algo que no podemos hacer con las escrituras. Entre más estemos aprendiendo y recordando, por eso prefiero enseñar, porque es de la manera que me ayuda a estar recordando cada uno de los libros. Y a veces digo, uy, se me estaba olvidando esto, menos mal lo estoy recordando acá, ¿sí? Y todo esto nos ayuda, ¿por qué? Porque tenemos vívidas ciertas pasos de las escrituras y es chistoso porque estoy hablando a veces en una enseñanza, hablo de un tema y después vuelve y en otra enseñanza vuelven y tocan el mismo tema, entonces como que se confirma, se complementa y eso nos ayuda a crecer. Y eso pasa con las escrituras. ¿Qué tal si a ti llega y alguien te pregunta X cosa de las escrituras y tú siempre le estás diciendo a esta persona, no, sí, yo estoy estudiando, yo estudio las escrituras, ¿sí? Y le dices así por decirle, y ella de pronto un día llega y te hace una pregunta. ¿Y qué tal te corche en ese momento? ¿Cómo te sentirías tú si realmente te corchara? Y a veces son preguntas fáciles, hay gente que tiene preguntas muy fáciles y a veces tienes un enredo en la cabeza. Hay personas que tienen un enredo que por lo menos dicen, no, es que acá está Abraham y Abraham cogió y conquistó y ganó la victoria contra los filisteos con 300 hombres y se fue y también se casó con una egipcia y hizo yo no sé qué.
Esa es la historia de Abraham. ¿Quién me puede decir si sí es correcta o está incorrecta? Les conté una historia, les dije, Abraham se peleó y fue a rescatar a Lot con 300 hombres, ¿sí? Y fue y se casó con una egipcia. ¿Eso es real? Él se casó con una egipcia y peleó con 300 hombres. Porque yo recuerdo, bueno, yo recuerdo haber leído que sí lo fue a rescatar, pero el que realmente le llevó la victoria fue el propio Dios, bueno, Elohim. No él propiamente lo salvó a Lot. Ujú. Y aparte no se casó con una mujer egipcia, que yo recuerde. Exactamente. Y acá Herbert me dice, es parte de la historia, sí, es parte. Realmente él sí rescató a Lot, ¿cierto? Pero él no, y él no ganó la victoria con 300 hombres. No sé, la verdad no recuerdo el número, pero yo les estaba mezclando la historia de Gedeón, que él ganó una victoria con 300 hombres, del cual Dios fue la que le dio la gana, el ganar la batalla a Abraham, como lo dice María Elena, porque recordemos que él no sabía pelear, él nunca había cogido una espada, él nunca había hecho eso, él cogió a los hombres que tenían el campamento, a todos los dio lo que encontraron en el camino, asadón, palos, lo que encontraran que pudieran pelear y con eso fueron a pelear. Imagínense cómo ganaron esta batalla, ¿sí? Y realmente él no se casó con una mujer egipcia. Él estuvo con una sierva egipcia, que fue lo contrario, ¿cierto? Es todo lo diferente, debido a su esposa Sara. Pero no fue que él se casara. Entonces, si vemos, si a alguno de ustedes se les llegó a pasar por la cabeza que sí era correcto, entonces eso es lo que nos ayuda a la repetición, a no olvidar detalles, a no mezclar historias de uno con otro o a decir, no, es que Noé estuvo en el tiempo de Abraham y compartió con él y le ayudó a libertar a Lot. ¿Sí es cierto? No, ¿cierto? Porque pues imagínense semejante tiempo, Noé estuvo antes que Abraham, ¿cómo se pudo haber sentado, cierto? Entonces, imagínense, eso fue de generaciones después que Abraham nació antes y eso fue muchos años más después. Eso es lo que nos ayuda la repetición, el estar conociendo, el estar aprendiendo y aprendiendo las escrituras, aunque a veces de verdad parece monótono. Yo cuando enseño las cartas de Pablo a veces digo, uy, Dios mío, otra vez me toca repetir esto, pero bueno, ahí le hago. Porque a veces es cansón estar repitiéndole a la gente, ¿sí? Y a veces es como si uno les dijera, mire, es que esto es lo que pasa, pero ¿qué pasa? Las escrituras son las que nos reiteran ciertas cosas, ¿sí? Y esto es lo que Dios le instruyó a Josué que hiciera y repitiera y repitiera. ¿Qué le dice en Josué 1:7? Le dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar, para hacer qué, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para que qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que qué, sino que el fin de semana, cada 3 meses, cada vez que quieras, no, ¿qué dice? Sino de que cada día de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tienes que hacer? Primero, estar conforme a las escrituras, cuidando de hacer lo que dice las escrituras, ¿cierto? No desviarme ni a derecha ni a izquierda, eso también quiere decir, no le añadas ni le quites, no le añadas para que parezca a lo que tú quieres o a tu conveniencia y no le quites si es que te está hablando de algo que no te gusta.
También te dice, si tú sigues y si tú mantienes este libro en tu boca de día y de noche y mantienes estudiando y mantienes meditando en él, este meditarás, es parecido a lo que hacen las vaquitas cuando rumian o cuando comen, ¿sí? Ellas rumian, ¿no? Ellas andan come y mastique y mastique y mastique y mastique todo el tiempo, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Que estén sacándole todos los nutrientes a su comida. Lo mismo debemos de hacer nosotros, estar mastique, que mastique los alimentos todos los días, día y noche, a tiempo y a destiempo. A eso debemos de hacerlo. ¿Y qué pasaría si nosotros desde la niñez estamos aprendiendo, estamos repitiendo las escrituras de Dios? Imagínense cómo estaríamos hoy. Hubiéramos cometido todos los errores que cometimos anteriormente. No, Exactamente, no los hubiéramos cometido porque hubiéramos aprendido correctamente, ¿cierto? Eso es. Entonces, si cada uno de nosotros pues llegó a esta edad, debemos de estar procurando llegar a conocer, llegar a aprenderla, llegar a memorizar, llegar a estudiándola lo más posible, ¿sí? Muchos de nosotros no fue en la niñez, muchos de nosotros fue ya a los pasados 30, 40, 50, no sé, no sé a qué edad llegaste tú, pero la edad que Dios te escogió, la edad que Dios te trajo aquí, fue porque estabas predestinado para que llegaras. No importa la edad, no importa el momento, lo importante es que ahorita empieces a practicar esto, meditar de día y de noche, repetir. Y así no nos guste ciertas cosas que nos habla, porque a veces nos da duro las escrituras, a veces, mejor dicho, nos da re duro, pero ¿qué debemos de hacer? Estudiarla, pero no estudiarla como salteándola o como a mí me guste, ay, no, voy a empezar primero por Marcos y después paso a Génesis, después paso a Apocalipsis, después paso a Sofonías y así, pues no voy a entender las escrituras, porque es lo mismo que ver una película. Ay, primero veo el final, después veo la mitad, después, ay, me voy a ver cómo es que ellos empezaron a relacionarse y así, pues imagínese, ¿voy a entender la película? No, pues hago un sapo loco, ¿cierto? Eso, hago un sancocho en medio de eso, no voy a entender realmente nada. Por eso tenemos que estudiarla de pasta a pasta, desde Génesis a Apocalipsis, sin saltarnos ni un libro, estudiarla verso por verso, cronológicamente, como lo hemos venido haciendo, porque así vamos a entender de qué se trata la escritura. Vamos a entender por qué Yeshua dijo ciertas cosas, por qué Juan escribió ciertas cosas, por qué Pedro escribió ciertas cosas, por qué Zacarías, por qué Ezequiel, por qué Salomón en Lamentaciones dijo ciertas cosas, pues ahora sí las vamos a entender porque tenemos el contexto, porque tenemos toda la historia bien definida. Y por eso estemos repitiéndola de dónde, de principio a fin. Cuando se nos queda memorizada una película, cuando la vemos de principio a fin, cuando la entendimos, cuando repetimos, y si la repetimos, pues cuánto más no nos va a quedar grabada. Pero lastimosamente eso no nos lo ha enseñado la doctrina de la que venimos. Muchos de nosotros viene el catolicismo, muchos de nosotros viene el protestantismo. No digo que todas las iglesias, hay muchas iglesias que se basan mucho en la palabra de Dios, que la enseñan, que tratan de estudiarla, ¿sí? Y pues el problema es que muchos la estudian es temáticamente, ¿sí? Ay, hoy vamos a hablar sobre el perdón. Después hablan sobre la mentira, después hablan sobre el engaño, después hablan sobre la idolatría, después hablan sobre el amor de los padres, pero están viendo la historia cronológicamente de acuerdo como viene un libro. ¿Ustedes creen que un libro de física, si lo empiezan a leer en la mitad, ustedes van a entender ese libro de física? no, ¿No?
Lo mismo No, un libro donde ustedes tienen a un niño chiquito de 4 años y le ponen a leer un libro de metafísica, ¿él va a entender? no, nada, nada. No, porque imagínese, ni siquiera sabe reconocer la A, la O es posible que pueda reconocer las letras, pero va a decir, ¿y qué quiere decir este coso y esto? Pues se va a volver loco el niño, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros empezamos en el camino de las escrituras. No podemos ir de una vez a lo profundo y a conocer temas muy profundos si ni siquiera conocemos el ABC de las escrituras. Sí, por lo menos el que nosotros hayamos pasado primero por el curso básico, después por las 8 secciones y ahorita estemos acá viendo el panorama de cada uno de los libros, pues nos va a ayudar a entender mucho más cuando lleguemos al verso por verso. Vamos a entender muchas más cosas, vamos a conectar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la estamos estudiando cronológicamente, porque llevamos un orden, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si no lo hacemos de así, ¿cuándo vamos a entender el plan divino y cuándo vamos a entender realmente lo que Dios dice en las escrituras? Que incluso su plan divino está escrito desde Génesis, como lo vimos, ¿cierto? Está impreso en el libro de Ruth, está impreso en el libro, en otros libros, ¿cierto? Que hemos visto. Incluso en estos últimos versos que acabamos de ver con este libro de Segunda de Reyes, este última parte, realmente, ¿qué vimos? ¿No vimos el plan divino del Eterno en nosotros ahí? Eso es lo que vemos. Por eso tenemos que estar estudiando las escrituras para poder enseñar todo eso. Y esto mismo lo hizo el sacerdote Esdras. Ya cuando estudiemos a Esdras, vamos a entender un poquito, pero Esdras fue uno de los que Dios utilizó, ¿sí? Para el momento en que él fue llevado y fue a Jerusalén en medio de la restauración, en medio después de que el pueblo fue sacado de Babilonia, después de que se les decretó la salida, él fue uno de los que realmente les enseñó las escrituras, les enseñó la Torá y el pueblo empezó a caminar conforme a las escrituras. Cuando lleguemos realmente a ese libro vamos a entender. ¿Y qué fue lo que hizo él? Vamos a leer este capítulo 8 de Nehemías, donde en medio de una fiesta empiezan a estudiar las escrituras y así debemos de ser nosotros, ¿sí? Esto fue lo que él hizo en Nehemías 8 del 1 al 7. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, imagínese, todo el pueblo unidos, unánimes en un solo pensamiento, en un solo sentir, como un solo hombre, imagínense, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajere el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Sí, y dice, y así de todos los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Es decir, acá no están excepto los niños. Ay, no, es que mi niño tiene 5 años y no se puede quedar quieto. No, hay que enseñarlos desde chiquitos que cuando se enseñan las escrituras tienen que estar poniendo cuidado, tienen que estar allí porque es de la manera que ellos van a entender y van a empezar a comprender las escrituras, ¿sí? Así se aburran y hay que enseñarles que hay tiempo donde pueden jugar, tiempo donde pueden aprender. Imagínense acá niños donde podían entender, dice, y se reunían cuando el primer día del mes séptimo. ¿Quién se acuerda que se celebra el primer día del mes séptimo? ¿Tabernáculos o me equivoco? No, está cerquita, pero te equivocas. Y no es el año bíblico, a nivel bíblico el año se celebra es en Abid, que es más o menos en marzo, abril, si no estoy mal, entre uno de los dos a mediados, es que realmente se celebra el año bíblico, ¿sí? Este día es el día de las trompetas, aunque en el judaísmo se celebra el año de ellos como tal, ¿sí? O sea, a nivel
constitucional, se puede decir así, ¿sí? En este día se celebra, es el día de las trompetas, o lo que se conoce como Yom Teruah también, ¿listo? Y sigue diciendo, dice en el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde antes que saliera el sol, ¿hasta dónde? Hasta el mediodía, imagínense, más de 6 horas ahí en pleno rayo de sol. A ese entonces no había sombrillas, no había carpas, no había nada de eso. Imagínense ellos en plena plaza con semejante luz y aún así escuchando las escrituras. Y dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, desde muy chiquitos. Y dice, y sigue diciendo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos querían escuchar, todos tenían hambre, todos querían aprender, que nunca se nos quite ese deseo de aprender y esas ganas de estar entendiendo las escrituras. Y sigue en el verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sena, Ananías, Urías, Hilcía, Masías en su mano derecha, y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Melasún. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, pendiente, que era lo que iba a decir, y sigue en el verso 6. Bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento ¿en qué? En su lugar, o sea, no se estaban moviendo de un otro al otro, estaban quietecitos poniendo cuidado. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, estar atentos, estar escuchando, estar leyendo las escrituras, y si hay algo difícil de entender, ¿qué debemos de hacer? Buscar qué es lo que significa ese, ¿sí? No, Herbert, no hemos terminado. Estamos en la introducción del libro de Primera de Crónicas, ¿listo? No, no te preocupes. Hasta ahora vamos en la introducción. No hemos entrado ni siquiera al libro. ¿Listo? Entonces, imagínense cómo es que ellos ni siquiera transquiversaban las escrituras, es decir, ellos lo que hacían era darles a entender. Recordemos que ellos venían de Babilonia, venían del exilio, es como nosotros que venimos de las naciones, no entendemos los modismos hebreos, no entendemos la cultura hebrea, por eso hay que estudiar la cultura, por eso es que estudiar un poquito el lenguaje, si es posible aprender las palabras de ellos, es decir, el idioma hebreo, si es posible, no es obligatorio, eso ya es para el que guste hacerlo, ¿sí? Y llegar a entender, por lo menos ver y conocer los lugares de allá, ver cómo es que comen. Hoy en día con YouTube pues ya todo se puede aprender, ya incluso se puede ver qué comen, cómo cocinan, cómo viven, ¿cierto? Y todo eso nos ayuda a entender muchos de los textos de las escrituras, ¿vale?
Y al darle el sentido, es decir, a colocar ciertas palabras que son difíciles y darles el sentido, pues de lógico que ahí es donde el Eterno empieza a hablar. Por eso es que dice después acá en estos versos, después de que Nehemías empezó a hablar, dice que toda la gente lloraba. ¿Por qué? Porque entendieron, porque supieron, porque el Eterno los había mandado al exilio cuando ellos no quisieron obedecer al principio. Generaciones después fue las que lo entendieron, volvieron al camino de Dios y empezaron a hacer lo que Dios. Y por eso vemos que Esdras, que fue un hombre esforzado, y los rabinos enseñan algo interesante acerca de Esdras, ¿sí? Dice que si Moisés definitivamente él hubiera fallado y él no hubiera cumplido lo que el Eterno le había mandado, ¿sí? Si definitivamente él hubiera fallado, pues al siguiente en lista de orden, se podría decir, le hubiera dado la ley a Esdras. Esto dicen los rabinos, pero nosotros sabemos que Dios no tiene, ya el Eterno tiene todo marcado, él sabe lo que va a pasar, tanto a futuro, ¿sí? Él ya conoce todo, a él no se le escapa nada de las manos y sabemos que Dios da conforme Él quiere, ¿no? No conforme nosotros pensamos o decimos que puede ser. Pero pues es curioso de ver que Esdras puede ser muy justo, no dice que haya pecado a lo largo de su vida, antes dice que fue un hombre que en su corazón quiso inquirir la palabra de Dios, quiso guardarla, quiso practicarla y no solo eso, sino enseñarla. Y a eso debemos de llegar nosotros. Y ya cuando entremos al libro de Esdras vamos a entender un poquito más acerca de él. Esto sería la introducción. No sé si tengan dudas o preguntas acerca de este libro, hasta dónde vamos. Vale, entonces vamos a ver los datos generales de este libro, ¿sí? Vamos a ver que el título es Divrei Hayamin, el cual es el libro de las crónicas o también se le puede decir el libro de los tiempos, ¿sí? Y recordemos que tanto como fue primera, como fueron los libros de Samuel y de Reyes, este libro también fue dividido en la Septuaginta, ¿listo? En el canon judío, este libro de crónicas es uno solo, no se divide en dos como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién lo escribió? Se dice que Esdras fue el que lo escribió, ¿listo? ¿De qué se trata? Es un repaso de la historia de Israel, o sea, este primer libro es un repaso de la historia de Israel con énfasis en Judá, en la casa del sur. A diferencia del libro de Reyes, si vimos, estaba muy enfocada casi a los reyes del norte, aunque hablaba de los reyes de Judá, es decir, no tenía como uno solo, sino que le daba un poquito más de énfasis al norte. Vamos a ver que estos de crónicas están dirigidos solo a la casa del sur, ¿listo? Y vamos a entender muchas cosas y el segundo libro de crónicas realmente vamos a aprender harto porque vamos a ver uno de cada uno de los reyes. Ese es uno de los que más me ha gustado estudiar. Bueno, todos son importantes, todos son buenos, pero uno entiende muchas cosas debido a estos reyes, a cada uno de los reyes de Judá, ¿listo? Y en este primer libro, pues entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Judá a lo largo de la historia y con David. Por eso les digo que casi estos libros de crónicas es un recuento, es como un resumen de todo lo que ha pasado. ¿Listo? ¿Dónde se escribió? Pues en Judá, ¿no? Recordemos que ya para esta época no estaban las 10 tribus, ya estaban perdidas, ¿sí? Y eso lo vimos con Segunda de Reyes, ¿no? ¿Cuándo se da? Entre el 450 y el 430 aproximadamente es la época en la que se escribe. Los relatos o los hechos, pues sabemos que tienen una época o un rango muy largo, ¿listo? Ya ahorita lo vamos a ver mientras que lo estudiamos. ¿Y por qué se escribió? ¿Por qué lo escribieron?
para animar al remanente que volvió de Babilonia y recordarles su historia. Por eso nosotros debemos de estar recordando la historia, y más cuando no estamos constantemente, digamos, involucrados en ellos, como si lo está el pueblo judío, ¿sí? Que desde muy chiquitos los mamás le empieza a decir, tú eres judío, tú tienes estas promesas, tienes que hacer esto, si tú no las cumples, pues te vienen estas consecuencias, pues de lógico que nuestras mamás nunca nos dijeron eso, ¿cierto? Teníamos otras cosas y otras historias, pero esto es algo de importante. ¿Qué pasó cuando ellos regresaron a Babilonia? Recordemos que no todos volvieron, ¿sí? En el momento, y como lo vimos, Reyes termina con esta historia donde todos fueron llevados a Babilonia, donde no se sabe si van a volver, pero ya cuando estudiamos Esdras, Nehemías, que ya es después de estos libros, vamos a ver que todos regresaron después de un edicto que da un rey, ¿sí? Que da un rey de Medo Persa, del imperio Medo Persa. Cuando ellos volvieron, este edicto se da, no todos vuelven, ¿sí? Como hemos visto a lo largo de la historia, siempre hay un remanente, perdón, siempre hay un remanente que quiere buscar de Dios, siempre hay un remanente que quiere cumplir lo que Dios dice, pero casi siempre la mayoría prefiere seguir a las naciones o ser parte de las naciones, como lo vimos con Samuel. Cuando a él le pidieron que pusiera rey, ¿por qué le dijeron que pusiera rey? ¿Quién se acuerda? Porque el pueblo lo pide. Sí, pero había una razón por la que ellos lo estaban pidiendo. Porque querían ser igual que las naciones. Queremos un rey como las demás naciones. Querían ser igual que las demás naciones. Por eso es que ellos pues tienen este castigo, ¿cierto? Y por eso es que ellos tampoco quieren volver, pues debido a que en Babilonia que tenían ya estaban bien, estaban casados, muchos ya eran comerciantes, muchos ya habían prosperado allí, tenían sus casas, estaban su vida adaptada, ¿cierto? Entonces dijeron, no, ¿para qué? Porque algo que hizo Babilonia es que ellos realmente no los cogieron esclavos como lo hicieron, como pasó realmente para la época de Egipto. En Egipto todos eran esclavos. Pero vamos a ver que acá en Babilonia no todos esclavos. Unos sí eran esclavos, otros llegaron a ser comerciantes, es decir, tuvieron que vivir allí, no se podían ir, pero podían comerciar, podían trabajar, podían hacer que el reino de Babilonia, como dicen por ahí, creciera, ¿sí? Por eso es que muchos pudieron ser dueños de varios negocios, incluso, ¿sí? Y cuando fueron a volver, pues, ¿qué dijeron, no? ¿Cómo vamos a volver a una nación, a un país destruido, acabado? No, pues ir y empezar otra vez de nuevo, ir y mirar a ver cómo empezar a prosperar, pues no, eso es mucho trabajo, no, prefiero quedarme acá, ¿no? Pues por eso solo regresa y se cree que entre el 2, 5 o 10% más o menos es que regresan de los judíos. Imagínense que es de la totalidad del 100% regresar el 5 o el 10% que es. No es nada, ¿cierto? No es nada del pueblo. Desde esta época, muchos de los judíos empezaron a asimilar, a perderse en medio de las naciones, prefiriendo estar haciendo lo que los demás o estar haciendo lo que las naciones le están pidiendo, ¿sí? Y esto mismo pasa el 14 de mayo de 1948 cuando se funda Israel por primera vez como país, como lo conocemos hoy en día, como un país, ¿sí? ¿Qué pasó en ese tiempo?
No muchos quisieron volver, no muchos de los judíos quisieron volver, estaban en su tierra, estaban donde habían nacido, crecido, sí, muchos conocían su origen, pero que dijeron, no, volver allá, a un desierto donde no hay nada. Si ustedes miran fotografías de esta época cuando inició Israel, no es nada lo que hoy se conoce. Después de 75 años, es que ellos han, mejor dicho, han hecho lo que no ha hecho Colombia en 400 y punta de años de estar como nación. Y no sé ustedes, cada uno de sus países, pues ustedes lo podrán decir en 75 años cómo han crecido y cómo han evolucionado, poniéndola en la balanza, digamos, con Israel, pues definitivamente ellos han hecho demasiadas cosas. En 75 años cambiar todo lo que hicieron, pues definitivamente es eso. Y para esa época, pues definitivamente los que estaban en las naciones, pues eran mucho más de los que estaban literalmente en Israel, de los que realmente quisieron volver. Y siempre ha sido así. Dios siempre ha tenido o siempre ha vuelto un remanente. ¿Y qué ha pasado con las demás naciones? Pues Dios ha tenido que utilizar varios métodos. ¿Para qué? Para que vuelvan a la tierra. Tuvo que utilizar métodos como el antisemitismo, que empezaran a ser perseguidos, que hubieran crisis económicas para que volvieran a sus naciones, sí, para que volvieran a Israel. De lo contrario, muchos no hubieran vuelto. ¿Qué pasó ahorita con Ucrania y Rusia? ¿Por qué muchos volvieron? Porque estaban en medio de una guerra. Si no, no hubieran vuelto. ¿Ustedes creen que ellos estando en paz, estando en bien, estando conformes, ellos hubieran vuelto a Judá, hubieran vuelto a Israel? No, cierto, ellos no hubieran dejado allá sus lugares, todo lo que tenían, pero como ya lo vieron todo perdido, como ya lo vieron que no había nada, que antes lo que les esperaba era una muerte segura, pues que dijeron, no, vámonos para Israel. Imagínense, por eso es que Dios utiliza todo eso. Por eso es que Dios a veces pasan ciertas cosas en los países para que el pueblo de Dios vuelva a mirarlo a Él, incluso en nuestras vidas. ¿Qué tuvo que pasar en nuestras vidas para que nosotros miráramos ahora sí realmente a Dios y quisiéramos estar acá en esta clase aprendiendo de Él hasta llegar a este punto? ¿Qué tuvo que pasar en nuestras vidas para que realmente Él nos trajo y posiblemente nos llamó muchas veces de una buena manera, con amor, con cariño? Pero si no lo escuchamos, pues empezó a mandar adversidades, adversidades, hasta que no tuviéramos salida, hasta que nos sintiéramos rodeados por todos los puntos y solo nos quedara mirar a Él. A veces así está pasando y por eso es que Dios manda todas estas crisis económicas, olas de antisemitismo, desastres naturales, ¿sí? Conflictos militares, políticos, de todo esto, ¿para qué? Para juntar a sus escogidos, para volverlos una sola nación. Por eso, desde la época del Imperio Medo-Persia, es que Medo-Persia definitivamente Dios los utilizó y ellos fueron muy benignos, tanto que no cobraron impuesto, no tuvieron a Israel en sí como lo tuvieron otros, ¿sí? Y por eso Dios, ¿qué tuvo que hacer? Pues levantar a un hombre llamado Amán, eso ya lo vemos en la historia de Esther, que quiso acabar con todos. O sea, ese fue el primer Hitler a nivel bíblico, que quiso levantar y acabar con toda la nación de Israel, ¿sí? Arrasarla con todos los judíos que estaban allí en Medo Persia. Y gracias a que Dios pues utilizó a una mujer, a esta reina, la reina Esther, ¿sí? Y hizo un concurso y se presentó en un concurso de belleza que se estaba levantando allí y pues ella ganó y gracias a esto es que Dios la pudo utilizar y ella se dejó utilizar para estar realmente y poder proteger a su pueblo. Y
Eso es algo que por eso tenemos que estar, repite que repite, lea que lea, aprenda que aprenda y recordar lo que el Eterno nos ha mandado. Porque si no recordamos, porque si se nos olvida ciertas cosas, pues es posible que caigamos en un error, que caigamos en otras cosas y perdamos lo que Dios nos está pidiendo. Perdamos y nos desviemos de realmente lo importante, ¿no? Entonces, estos son los datos generales. Vamos a ver el bosquejo, ¿vale? El bosquejo de este libro lo vamos a dividir en varias secciones, ¿sí? 3 secciones. Este libro tiene solo 29 capítulos y vamos a ver la primera sección que es del capítulo 1 al 9, ¿sí? Donde vamos a ver la genealogía de Israel, ¿sí? De dónde viene Israel y cómo se formó. En la sección 2 vamos a ver de los capítulos 10 al 19 cómo Dios le entrega el reino a David, cómo David, siendo un pastor, sigue y Dios cómo lo va llevando de la mano hasta convertirlo en rey. Y en la última sección vamos a ver de los capítulos 20 al 29 cómo David edifica el altar del Señor, es decir, cómo él deja todo preparado para edificar el templo. Yo siempre lo he dicho, Salomón no tuvo que hacer sino coger y pagarle a los obreros y decirle, mire, acá está el diseño, hagan todo conforme dice ahí y estar pendiente. Porque él no tuvo que hacer, él no se puso a diseñar planos, él no se puso a organizar a la gente, él no se puso a contratar. Yo creo que hasta David dejó quiénes eran los que tenían que construir el templo, qué levitas iban a cantar, quiénes no, eso mejor dicho, todo lo dejó cuadrado David, incluso plata, oro, todo eso lo vamos a ver ya en estos capítulos, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a la primera sección, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos en media horita. Y vamos a ver estos capítulos del 1 a 9, la genealogía de Israel. ¿Cómo se nos muestra acá en este primer capítulo, cómo se nos muestra esta genealogía? Y vamos a ver desde el verso 1 de este capítulo 1 de Crónicas. ¿Listo? Dice, Adán, Set, Enos, Canaán, Mahalael, Jarek, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sen, Can y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, acá están los askenazis, ¿sí? Askenaz, de ellos vienen los askenazis, los judíos askenazis, ¿sí? Y pues esto representaría a Alemania. Dice Rifat y Togarma, los hijos de Javán, perdón, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. Los hijos de Can, Cus, Misraim, recordemos que hay una ciudad egipcia que se llama Misraim, por eso de allí vienen los egipcios, Cuf, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, ¿sí? Esto ya lo vimos con Génesis. Este llegó a ser poderoso en la tierra, ¿sí? Y dice, Misraim engendró a Ludín, Ananim, Leabín, Naptuim, Pastrusim y Casluhim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. O sea, acá se empiezan a ver diferentes tribus, diferentes naciones, ya se empieza a expandir todo el mundo, ¿no? Dice, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo
y al amateo, ¿sí? Todos estos recordemos que son los pueblos con los que Israel tuvo que conquistar después. Ya ahorita los vamos a ver. Dice, los hijos de Sem, Elam, Atzur, Arphasad, Lut, Arán, Uz, Ul, Geter y Mesec. Esto parece un trabalenguas, pero si miramos cada uno de los nombres, vamos a ver historias muy impresionantes, ¿vale? Dice después en el verso 18. Arphasad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Muchos, o bueno, algunos comentaristas dicen que de este Eber vienen los hebreos por el parecido de su nombre, pero pues la verdad no se sabe, ¿no? Y sigue en el verso 19. Y de Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. No se sabe, hay dos partes en cuanto a esto de Pelec, ¿sí? Primero, se cree, bueno, hay como dos opciones, ¿sí? La primera es que fue dividida la tierra en medio de lenguas, ¿sí? De pronto en esos días fue cuando pasó esto de la Torre de Babel y se empezaron a esparcir la gente por el lenguaje. O puede ser cuando se dividió la tierra en continentes. Recordemos que la tierra era unida y eso lo hablan mucho los científicos y después se dividieron, ¿sí? Entonces, no se sabe en cuál de las dos opciones, ¿listo? Pero pues pueden ser teorías que pueden ser, ¿no? Y el nombre de su hermano fue Joktan, ¿no? Joktan engendró a Almodad, Selet, Hazar Mabet y Gera, y a Adorán también a Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobad, todos hijos de Joktan. Sen, Arphasad, Sela, Eber, Pelec, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham, el cual es, y Abraham, el cual es Abraham. Bueno, todo este es el recuento, imagínense, desde Adán hasta la época de Abraham, cuando Dios escogió al primer hombre que dijo, de ti voy a crear una nación, al cual escogió, ¿sí? Este hombre, Abraham, recordemos que era Ur de los caldeos. Pero antes de Adán, ¿quién está? ¿Quién me puede decir? Antes de Adán, ¿quién está? ¿Quién era primero? Yeshua. Sí, podemos decir que sí, Yeshua estuvo desde el principio, ¿cierto? Pero pues podemos decir que el Padre, Dios siempre ha estado ahí. Y por eso lo podríamos leer así este primer versículo. Dios, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enot, Matusalén, Lamec, Noé, Sencam y Jafet. ¿Sí? Imagínense, pues en esto ya podemos ver muchas de las cosas de lo que Dios nos muestra. Y si ustedes miran la transliteración o lo que cada uno de estos nombres representa, ¿sí? Vamos a ver cómo está determinado el plan de Dios divino en cada uno de estos nombres, ¿sí? Ver qué significa Dan, Set, Enos, cada uno de ellos vamos a ver, así como lo vimos con los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? En el curso básico, que con ellos construimos una frase y nos mostraba todo el plan divino. Lo mismo vamos a ver con estos nombres. Y si ustedes se ponen a trazar cada uno de los nombres y a traducir cada uno de los nombres, imagínense toda esta línea genealógica o este árbol genealógico, pues imagínense cuántas sorpresas nos llevaremos. Solo vamos a ver 10 nombres, ¿no? El que haga la tarea, pues por favor compártanlo, así aprendemos todos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los primeros 10 nombres, ¿sí? Que son estos primeros 4 versos. Adán significa hombre, ¿cierto? Recordemos, el primer hombre. Set
significa elegir. Enos, herida mortal. Cainán, nido de aflicción. Mahalael, Dios bendito o alabado. Jared, descender. Enoc, enseñar o enseñanza, ¿sí? Matusalén, muerte violenta o por ejecución. Lamed, poderoso, Noé, reposo, ¿sí? Y ahí ya tenemos los 10 nombres, ¿sí? Ahí tenemos hasta Noé. Ahí si ustedes cuentan son 10 nombres. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué frase se nos presenta con con estos 10 hombres. Dice, hombre elige herida mortal que engendra nido de aflicción. Dios alabado, bendito, desciende enseñando que su muerte por ejecución desata poderoso reposo. Imagínense esa frase, ¿no muestra todo el plan divino? Increíble, ¿no? Vemos cómo cada una de las letras, cada una de las palabras, y si ustedes se ponen a mirar con cada uno de los nombres y siguen estudiando cada uno de los nombres, imagínense qué nos iremos a encontrar, qué perlas iremos a encontrar allí, ¿sí? Entonces, todo y este es el plan que realmente Dios tiene para toda la humanidad, ¿sí? ¿Qué hizo el hombre que hizo Adán? Pues escogió el tener el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? ¿Y eso qué trajo para toda la humanidad? Nido de aflicción, nos trajo lamento, nos trajo lloro, nos trajo consecuencias, ¿cierto? Y por eso, gracias a que Dios, sí, es exaltado, Él desciende y nos enseña que a través de la muerte de su Hijo, sí, por ejecución, no muerte por sí mismo, sino que otros lo hacen, pues eso nos trae al reposo. Por eso podemos ser salvos y nos entra realmente a la heredad, ¿vale? Si vemos es todo un plan del Eterno. Entonces, en este capítulo 1, con todos estos nombres, imagínense analizar cada hombre, pues cada nombre, pues definitivamente cada vez nos muestra que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Cada vez podemos ver con todo esto, podemos encontrar cada vez más evidencias que esto realmente no lo pudo hacer un hombre, que un hombre no se pudo haber inspirado esto. Imagínese, Esdras escribiendo esto, él estaba escribiendo algo que ya había pasado. Algo que ya estaba escrito, es decir, todos hombres no fueron escritos al azar o decir, ay, venga, yo creo la frase y ahora voy a poner los nombres. No, estos nombres ya habían vivido, ya habían muchos, habían muerto, ¿sí? Para la época de Esdras ya todos estos ya estaban, imagínense, muchos ya no existían ni siquiera en polvo. Entonces, es algo que tenemos que tener fuerza y tener evidente de que solo Dios es el que hace todo esto. ¿Quién es el que organiza estos detalles para cumplir y diseñar todo este plan divino? No es nadie más que Dios, el perfecto diseñador, el perfecto hombre, el perfecto creador que sabe todo, tanto el presente, pasado y futuro. Él conoce lo que hicimos, hacemos y vamos a hacer. No hay nada que se los escondamos, entonces esta historia realmente Esdras no pudo habérsela inventado, Esdras no pudo haber dicho, no, venga, voy a hacer este invento, me voy a inventar una historia y de esto va a resaltar y va a poner estas cosas, no. Vemos que Dios esconde cosas, ¿cierto? Y vamos a ver todo esto. Bueno, este capítulo 2 lo vamos a dejar para para la próxima clase. Ya nos quedan 8 minutos y no quiero darlo así como muy al afán. No me gusta. Y este capítulo 2 es interesante. ¿Listo? Entonces lo dejamos para la próxima clase. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas o inquietudes acerca de la que ya vamos viendo o tengan algún comentario.
Bueno, no tengo preguntas, pero me pareció muy llamativo, Juliet, ese mensaje de los nombres. Y Ujú, como tarea, creo que es muy importante ver el resto de los nombres y ver, ¿no?, las frases. Me llamó ujú. mucho la atención. Gracias. Vale, ¿no? Y sí, realmente es interesante y el conocer de cada una de las historias realmente nos lleva, por lo menos este Enoc, el que aparece ahí, ese fue uno de los que fue llevado al cielo sin conocer la muerte, ¿sí? Al igual que Elías, muchos conocen solo la historia de Elías, pero no conocen de Enoc. Enoc que también fue llevado sin ver la muerte sin nada, sí, y que es posible que sea uno de los testigos, no se sabe, ¿no? Pero esto nos ayuda también a entender mucho y que Dios pues tiene todo en sus manos y que realmente Él tiene misericordia y de nosotros pues depende descubrir esos secretos que nuestro rey escondió, ¿cierto? Y pues él incluso lo dice en uno de sus textos, no sé si creo que lo va a decir medio enredado, pero él que dice, él escondió tesoros en medio de las escrituras y del rey es él descubrirlo. Si nosotros somos llamados reyes y sacerdotes, pues que nos toca estar escudriñando y estar buscando en las escrituras cada uno de esos tesoros escondidos, cada uno de esos detalles que realmente Él cada vez deja en las escrituras, ¿vale? Y pues eso, el que tenga el tiempo y quiera ponerse en la tarea de verdad de descubrir cada uno de estos nombres, pues definitivamente se llevará una gran sorpresa y definitivamente encontrará tesoros que de pronto otros no han encontrado, ¿no? Vale, entonces vamos a orar y finalizamos entonces con la clase de hoy. Hoy definitivamente fue un mensaje de recordar que el plan de Dios nos da siempre esperanzas. Cuando veamos que todo está oscuro, que todo está gris, definitivamente Dios siempre va a dar una salida, siempre va a dar algo para mostrarnos que Él está ahí, ¿sí? Podemos verlo con esta historia de que terminamos con Segunda de Reyes, con esta historia de Joaquín, ¿cierto? Cómo es liberado por Evil Merodach y cómo esta historia pues representa a Dios, un Dios santo, quitándole el castigo, quitándole sacando de la cárcel, mostrando benevolencia a un rey que había caído y que había fallado, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Y pues terminando viendo esto del plan glorioso del Eterno solo a través de la genealogía y saber que debemos de estar estudiando, de estar meditando, de estar recordando las escrituras del Eterno. Esa es nuestra labor y es de la única manera que el Eterno pues nos puede limpiar, nos puede procesar, puede quitar cada una de las cosas que realmente tengamos en nuestras vidas, esas piedrecitas, quitar ese corazón de piedra y la única manera que la va a convertir en carne es que a través de las escrituras, porque a través de ellos podemos entender nuestros errores, en qué estamos fallando y convertirnos y volver realmente a lo que Él nos está pidiendo, ¿vale?